Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer que esté con nosotros en su programa Contacto Salvadoreño, que se transmite por las redes sociales y también por la señal de Tele El Salvador para los Estados Unidos en diferentes partes de la región de Norteamérica. Así que un gusto que esté con nosotros. Soy Alexis Juárez y para mí un placer saludarlo. Les quiero presentar a nuestro invitado que tenemos para esta tarde. Tal y como lo habíamos anunciado a través de nuestras redes sociales, hoy nos acompaña el analista político Carlos Araujo. Un placer que esté con nosotros. Bienvenido. Alexis, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes compartiendo análisis de lo que está sucediendo en nuestro país en este momento. Muchas gracias, Carlos, por aceptar la invitación. A ustedes, amigos, los quiero invitar a que si quieren participar en este espacio de entrevista, puede escribirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube de ITV El Salvador. Escríbanos. Vamos a estar leyendo sus comentarios a través de nuestras transmisiones que tenemos en redes sociales y ahí vamos a estar monitoreando y vamos a externarles las interrogantes que tenga a nuestro invitado. Así que un gusto que esté con nosotros. Carlos, vamos a iniciar hablando este día, viernes 4 de septiembre, sobre la noticia que ha acaparado la atención ya en las últimas horas y es lo que ha publicado el periódico El Faro. Ha hecho una investigación bastante amplia donde ellos presentan documentación de supuestos negociaciones que hay entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y una pandilla, la MS, es la que ellos han dado a conocer en esta investigación. ¿Cómo cataloga usted lo que han publicado, estos documentos también que se han presentado, que antes de entrar al aire me decía usted, no son fáciles de encontrar? Claro, mira, yo creo que en primer lugar es de felicitar al Faro, su profesionalismo. Eso es precisamente hacer periodismo. Ese es el periodismo incómodo que al presidente de la República no le gusta y por eso ataca tanto a la prensa. Por eso es que trató en un momento inclusive de destruir la reputación de la gente del Faro desde hace muchos días. Si te recordarás tú, empezó tomándose inclusive un periódico digital para utilizarlo desde Casa Presidencial para inventar toda una historia en contra de los periodistas del Faro y lamentablemente no le salió muy bien el asunto, pues porque aquí está la respuesta del periodismo profesional. Pero ya yendo al asunto, lo que el Faro en su investigación nos ha mostrado el día de ayer en la noche precisamente, con una extensa investigación documentada, es lo que todos creíamos que estaba sucediendo y no teníamos cómo probarlo. O sea, investigadores en áreas de esto, del crimen, de la delincuencia, especialistas en esta materia, reconocidos en El Salvador, hacían análisis. Yo no sé si tú conoces a Janet Aguilar, que es una especialista en la materia, que muchas veces durante mucho tiempo, en muchas entrevistas, lo decía con claridad. Están negociando con las pandillas. El problema es que no había una evidencia, no había una prueba para poder decir con certeza si tiene razón ella. Bueno, ahora se le da la razón. Hemos visto, gracias a esta investigación del Faro, que han hecho un pacto, que han hecho una negociación. Esta es la tregua más refinada, inclusive, que la tregua de Funes, y hay evidencia suficiente, o sea, hay documentos internos de los diferentes centros penales, informes de inteligencia de centros penales, en donde demuestran que el director de centros penales con el joven de tejido social, Carlos Marroquín, entraban a los centros penales con terceras personas encapuchadas que en algunos momentos fueron reconocidos como pandilleros con nombre y apellido, a tener reuniones secretas con pandilleros, con líderes de las pandillas. Y también informes secretos de huilas y documentos y fuentes creíbles para la inteligencia de centros penales que decían precisamente que estaban negociando y que lo que estaban negociando era tener controlado el número de crímenes que estaban cometiendo. Es lamentable definitivamente este gobierno, después de todo lo que hemos visto, lo que hemos pasado, de lo que los salvadoreños se han indignado y han cuestionado tanto de una relación o de una vinculación con grupos delincuenciales de este nivel, que este gobierno desde el primer día de su ejercicio haya comenzado a hacer exactamente lo mismo. O sea,
Y quiero llamar la atención sobre otro aspecto en particular, que a mí, como Carlos Araujo, me llena, me indigna. Esta tarde, creo, el embajador de los Estados Unidos ha dado unas declaraciones, y unas declaraciones que me dejan sumamente sorprendido y preocupado, porque sus declaraciones llevan vinculadas a que, bueno, palabras menos, palabras más, pero están bajando los crímenes, y eso es lo que importa. O sea, como justificando que si el objetivo es válido, no importa que hay que negociar con estos grupos delincuenciales. Me extraña viniendo de un embajador de los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos es enemigo de los pandilleros, de la MS principalmente. El presidente Trump es enemigo número uno de estos grupos criminales, y que su embajador esté dando ese tipo de declaraciones por justificar a este gobierno, a mí me parece sumamente deplorable y preocupante. Hoy el presidente, bueno, desde ayer el presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó, y una de las primeras reacciones que él publicaba a través de su cuenta de Twitter era que decía que le restó importancia. Incluso algunos medios han redactado y dicen lo tomó en un tono de chiste o de burla la investigación y le restó importancia. ¿Cómo ve la reacción de él? Y también algunas de las razones que él ha publicado a través de sus redes sociales, donde él dice que siempre han sido bastante estrictos con los pandilleros, y ponía de ejemplo las imágenes de cuando se habían hecho requisas o se habían hecho traslados, que incluso a nivel internacional esto fue bastante criticado. Todo es puro show, es un show mediático, porque precisamente se dan esas situaciones en un momento, hacen un gran despliegue publicitario, pero posteriormente en secreto revierten las medidas. Y una de las principales que destaca el Faro es que, no sé si se recordarán todos los ciudadanos, que anunciaron que ya no iban a haber centros penitenciarios exclusivos para una mara en particular, sino que los iban a revolver, y dio la orden de revolverlos en las cárceles individualmente, que no habían ni celdas exclusivas para una mara. Pero la investigación del Faro demuestra con documentos e informes que esas medidas fueron revertidas. O sea, en secreto, en privado. ¿Vea? Es evidente. Ahora me da risa que durante la tarde le ordena al director de centros penales que invite a la prensa a los centros penales a hacer un recorrido y que le vayan a preguntar a los presos, a los pandilleros, que les vayan a preguntar si es cierto que hay un pacto o no hay un pacto. Eso es ridículo. Si es que, ¿cómo se pone a creer que alguien que ha hecho un trato con el gobierno va a decir de que no hay ningún trato? O sea, es evidente que lo han venido ocultando y lo van a continuar ocultando. Yo no le puedo preguntar ni al gobierno ni a los pandilleros si existe o no existe un pacto. O sea, es que la evidencia del pacto está en la investigación del Faro. No solo es un chiste que nos han venido a contar, hay documentos probatorios. Y por eso precisamente, yo no sé si tú pudiste ver ahora en la mañana, nosotros tenemos un programa de televisión todos los viernes en Canal 21, y ahí habló el fiscal general de la República por varias situaciones. Hizo una llamada al panel donde nosotros estamos en entrevista todos los viernes, y dijo y confirmó eso. La investigación del Faro salió anoche publicada, y la entrevista en la que habló ahora en la mañana era a las 7 de la mañana, y confirmó que ha abierto una investigación. O sea, que es tan contundente y evidente lo que el Faro ha demostrado en su publicación, que el fiscal solo con la noticia dice: vamos a abrir una investigación al respecto. O sea, eso nosotros lo felicitamos, porque de eso se trata. Ese es el rol del fiscal, independientemente sea quien sea que esté detrás de estas cosas, su deber es investigarlo. Le voy a leer algunos de los aspectos que asegura el presidente de la República sirven para desmentir esta investigación. ¿Dónde hay una tan sola prueba de algún privilegio?, dice él. ¿Por qué en los penales hay órdenes de limpieza, hay cero comunicación con el exterior, hay requisas? ¿Dónde están las prostitutas, las fiestas, los PlayStation, el Internet? Otro aspecto dice: ¿por qué hay múltiples enfrentamientos en las calles donde terroristas son heridos de muerte? ¿Por qué no hay videos, fotos, audios de investigaciones formales, juicios, requerimientos fiscales de la supuesta tregua? ¿Por qué hay preocupación de la CIDH
por lo que estamos haciendo y por qué la relatora de la ONU se mostró preocupada con la dureza con la que estamos haciendo el trabajo en las cárceles. Y en otro aspecto dice, el mismo Faro no tuvo el cuidado de borrar el sinfín de artículos atacando al gobierno por su dureza reiterada contra los terroristas. En el mismo tiempo ahora dice que está investigando una tregua. Claro, si es que es lo que te dije al principio. Ellos hicieron un show, hicieron una puesta en escena de esa gran dureza y inmediatamente pasaba el show en todos los medios de comunicación, revertían las medidas al interior de los centros penales. Ya en silencio, sin reclamos ni nada. O sea, o tú te pones a creer que si esa dureza se siguiera manteniendo, no hubieran denuncias de los familiares, de los presos, sobre todas las violaciones constantes de derechos humanos que todavía continuaran. Es que no hay denuncias porque no hay violaciones de derechos humanos después de los shows que han armado. O sea, mira, ahí hasta está escrito, los custodios, hasta pollo campero les venden, pues, pizzas. O sea, son privilegios que nuevamente les están dando. No sé si tú te recordarás que también creo que fue la revista Factum que sacó un reportaje, no sé si fue Factum, sobre la administración de 9 millones de dólares del director de centros penales sobre las tiendas, de que tiene un procedimiento de ley que cumplir y no lo cumplió. Lo administró a su discreción. ¿Por qué? Porque esos son los dineros que le permiten hacer ese tipo de cosas que le den privilegios a los presos. Hay pruebas, o sea, yo invito a los ciudadanos a que se tomen su tiempo, porque el reportaje es largo, ¿verdad? Pero que lo busquen, la página del faro.net y que lean ese reportaje. Usted mismo, ciudadano, es el que va a juzgar si lo que ahí usted va a leer y ver es cierto o no es cierto. Plan control territorial, a su criterio... No existe. No existe. No existe. Es que eso lo hemos dicho siempre. O sea, ¿quién tiene el control de los territorios? Las pandillas. O sea, y nos lo han demostrado en 2 o 3 ocasiones que de repente en 2 o 3 días 40 muertos. O sea, ¿eso qué significa? Que están ahí, que tienen control de sus territorios y que si el gobierno de alguna forma no les está cumpliendo los acuerdos a los que han llegado, pues les dan una señal y empiezan a matar nuevamente. O sea, es que es imposible, y eso lo dijimos todos claramente. En algún momento, los anteriores gobiernos, desde gobiernos de arena, que empezaron con los plan mano dura, super mano dura, estos otros del FMLN que tuvieron, al final el gobierno del profesor Sánchez Serén tuvo también planes territoriales muy fuertes, pero muy fuertes, no pudieron controlar esta delincuencia y aparece este gobierno que desde el primer día, sin un despliegue real en el territorio de patrullajes, o sea, tú no veías más presencia en los lugares, tú no veías más despliegue en los lugares, simple y sencillamente el anuncio de que existía un plan de control territorial y de repente desde el primer día, ¡prum!, se caen los homicidios, así como se caen los contagios de COVID, que increíblemente todos los días empiezan a bajar en la misma proporción. O sea, es evidente que las cifras las están manipulando y las están manipulando a conveniencia. Y en este caso, pues un pacto es lo único que es justificable para entender por qué no hay tanto asesinato. Vea, yo lo que quiero es ya al final de cuentas ver, entender y comprender qué es lo que está dando a cambio este gobierno. Porque está dando cosas a cambio. Carlos, vemos una tendencia, podríamos decirlo, desde ya varios gobiernos. Pongamos el ejemplo desde el gobierno del presidente Mauricio Funes. Se ha buscado de alguna u otra manera negociar con estos grupos. ¿Qué tanto es el poder que tienen para que busquen negociar con ellos? Ya que llega a pensar en un ciudadano como nosotros, común y corriente, de que ahora es necesario hablar con ellos para poder de alguna u otra manera pedir o poder entrar o pedirle a los mismos políticos que les den algo a cambio para dejarlos entrar a su territorio. El problema es que los mismos políticos con este tipo de actitudes y con este tipo de treguas y con este tipo de pactos de privilegios a estos delincuentes son los que los fortalecen, son los que le permiten de alguna manera gozar de tiempos de estabilidad sin perseguirlos, ¿verdad?, sin detenerlos, sin atacarlos, sin tratar de desarticularlos,
y en ese tiempo de paz, y eso está probado con la tregua de Funes, en esos tiempos de paz es cuando mejor se organizan, más posibilidades de reconversión tienen, más posibilidades de maniobra, de control de sus territorios tienen. O sea, creo que al final de cuentas, el rédito que se está sacando, que este gobierno está sacando de este pacto con las pandillas, es en un sentido explotarlo publicitariamente, que es el gobierno que ha tenido éxito en la reducción de homicidios, ¿vea? A cambio de, es lo que vamos a entender después, y también el pacto, y que está dicho en el reportaje del Faro, también tiene un objetivo electoral para las próximas elecciones. Y hablando de eso, nos escriben algunos amigos y nos dicen, por ejemplo, Pablo García dice, digan lo que digan, en el 2021 están aniquilados. Y esto va en referencia a lo que ha dicho el presidente Bukele, que se saca esto para desprestigiar al gobierno y porque saben que ya en el 2021, dice, van para afuera en Asamblea Legislativa. Dice que el presidente de la República puede decir lo que quiera para tratar de justificar lo injustificable. ¿Vea? O sea, decir la verdad y destapar cosas chabacanas que está haciendo este gobierno, y perdón la palabra que te digo así, no es con un objetivo de dañarlo, es que hay que decir la verdad, y las instituciones del Estado no pueden continuar negociando con delincuentes. O sea, no pueden seguir dando privilegios porque lo único que hacen es fortalecerlos. Eso ya se demostró. El día que estos criminales quieran, van a volver a reactivarse y van a volver a poner hincada a la sociedad. O sea, están chantajeando al Estado y el presidente Bukele lo está permitiendo. Ese es el problema de fondo. O sea, así no los va a eliminar nunca. Hacer un pacto con delincuentes no los va a desarticular, los va a fortalecer. Y eso no es bueno para la sociedad, porque entonces nunca vamos a terminar con esta extorsión. Hoy conversábamos en la mañana con algunos diputados de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, el presidente Mario Ponce nos decía que hay que dejar a las instituciones trabajar. El diputado Carlos Reyes decía él también que hay que dejar trabajar a la Fiscalía, pero también le sorprende este tipo de información y debe de investigarse a fondo. El diputado del FMLN, Carlos Ruiz, iba más allá y él dice que, por ejemplo, en Soyapango, cuando ha estado este tema de la pandemia, los que estaban cuidando los cercos sanitarios eran pandilleros, y él incluso hasta repartieron comida, alimentos de las mismas bolsas del gobierno, aseguraba él. Es correcto, sucedió, eso se conoció en su momento, de que los mismos grupos delincuenciales se habían organizado en función de hacer que la gente respetara la cuarentena. O sea, estaban como de autoridad obligando al respeto de la cuarentena, y también organizaban a las comunidades en función de los repartos de los alimentos del Estado. Así que, o sea, es que pruebas hay por muchos lados, o sea, y la única explicación que puede determinarse que sin hacer absolutamente nada, el gobierno haya reducido los homicidios en la cantidad que se ha reducido. O sea, no hay otra explicación más que este pacto que este día ha sido descubierto. ¿Qué esperaría usted de las investigaciones de la Fiscalía? Que se llegue a donde se tenga que llegar, tal y como el fiscal lo ha dicho. O sea, que se sepa la verdad y que se castigue y se procese a los culpables de estar haciendo estos pactos con delincuentes. Bueno, Carlos, vamos a ir a nuestra primera pausa y al volver venimos hablando de temas políticos relacionados a la Asamblea Legislativa y también al tema de préstamos. Así que quédese con nosotros porque en cuestión de 2 minutos regresamos. El mundo del marketing cambió, pero también tu oportunidad se abre al mundo. ITV te lleva donde tú quieres estar. Tu oportunidad para estar en más de 5 millones de consumidores. Pregunta cómo puedes anunciarte contactándonos a estos números que aparecen en tu pantalla. O escribe al correo mercadeo@esitv.com. Las cosas que has soñado, hay una que sobresale: tener tu propia casa en El Salvador. Cumple tu sueño en Quintas del Bosque, a 15 minutos de Santa Tecla. Amplios espacios interiores y zonas verdes. Infórmate al
603-2223-3047 y en Estados Unidos al 631-609-8707 o ingresa a nuestras redes sociales. Residencial Quintas del Bosque, tu casa para toda la vida. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. Gracias por continuar con nosotros. Usted está en sintonía de su programa Contacto Salvadoreño. Hoy estamos hablando y conversando con el analista político Carlos Araujo. Así que los invito a que se queden con nosotros y que también participe. Escríbanos a través de nuestras redes sociales. Ya vamos a estar revisando sus comentarios y preguntas para externarlas a nuestro invitado. Así que un placer que esté con nosotros. Carlos, vamos a hablar de otro tema que ayer se esperaba que por lo menos hubiera un acuerdo ya final, bueno, parcial, digamos, no del todo final, y es el tema de la asignación presupuestaria de los 250 millones. Ayer Arena, FMLN, el PDC estaban de acuerdo de aprobar un dictamen parcial. Al final no se dio nada y no se ha podido aprobar estos fondos. Y Fomilenio, el tema también de los veteranos de guerra y otras compras que se quieren hacer, las alcaldías, darle la parte que les corresponde, están en el limbo ahorita. ¿Qué va a pasar con esos fondos? Mira, yo te diría algo. La gente tiene que entender de que inclusive dentro de esos 250 millones del préstamo del BID que hay que asignar al presupuesto ya, hay 75 millones que van orientados a las alcaldías. En la Asamblea Legislativa están los partidos que tienen representación de la mayoría de esas alcaldías. Cualquiera diría, bueno, ¿por qué no les quieren aprobar el dinero a las alcaldías mismas de su partido? O sea, no tiene sentido no facilitarle recursos a las alcaldías, más en las crisis económicas que se encuentran en este momento. Pero creo que la oposición en la Asamblea Legislativa está siendo sumamente responsable. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene una obligación legal y constitucional, y también de los decretos que se emitieron para la aprobación de los 2.000 millones de dólares en préstamos que se le asignaron hoy en la emergencia, tiene una gran obligación, y la cual es rendir cuentas. Entregar informes, rendir cuentas y ser muy específico en la orientación de los recursos que se le van a asignar. No quieren rendir cuentas, se siguen negando permanentemente a presentar sus informes como corresponde, con los detalles que corresponde, y tampoco quieren ser específicos en la orientación de los recursos. Ustedes pueden revisar algo. En todo el gobierno, creo que el ministerio que más escándalo ha causado es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en donde se han gastado, creo que más de 200 millones de dólares, y que ni siquiera le han permitido a la Corte de Cuentas de la República ingresar para auditar esos recursos de la emergencia que se ha gastado el ministerio. O sea, se niega a entregar la información y documentación para que sea auditado cómo están gastando el dinero del pueblo. Y en este préstamo de los 250 millones de dólares del BID, quieren orientar 40 millones para agricultura, para el Ministerio de Agricultura, sin decir exactamente en qué, solo 40 millones para agricultura. ¿Para qué? Para darle un programa de apoyo a los agricultores. Pero sí, ¿pero cómo? Pues ¿cuál programa? ¿Es un banco el ministerio? ¿Quién les va a entregar el dinero? ¿A través de qué? Si tú ves todo el dinero inclusive que se está queriendo orientar para las micro y medianas empresas, todas las MIPYMES, se constituyó hasta un fideicomiso, precisamente para que Bandesal administrar el dinero que se le iba a entregar a estas empresas. Pero no, aquí denle 40 millones al ministro de Agricultura, que no quiere rendir cuentas, que no quiere entregar la información a la Corte de Cuentas, denle 40 millones más, sin dar explicaciones, sin especificar en qué. Y así es en muchas cosas del gobierno que no quieren rendir cuentas. Entonces es imposible seguir dándole dinero a un gobierno que se le está destapando regularmente casos de corrupción de sus funcionarios.
O sea, no podés continuar con ese tipo de tratamiento. O sea, tanto que alegaron, tanto que cuestionaron a los partidos de gobierno del pasado, y estos salieron peor. El presidente Bukele asegura que hasta la saciedad han ido cada vez que se les ha pedido a los ministros llegar, han explicado, se han sentado durante Pero no horas. es cierto, yo puedo ir 100 veces y decirte exactamente lo mismo, que es nada. Es que ese es el problema. Ellos van a la Asamblea Legislativa, les preguntan y vuelven a repetir exactamente lo mismo, no dicen nada, solo dicen, vamos a darle dinero a los agricultores. No son la Corte de Cuentas, dicen los funcionarios. Pues sí, pero que lean la Constitución. O sea, es que este gobierno, lamentablemente, no entiende lo que es una república. No entiende y no quieren leer la Constitución, que aquí hay una separación de poderes y que cada uno de los órganos de Estado tiene competencias descritas en la Constitución, tiene atribuciones particulares. Y la Asamblea Legislativa puede y está obligada a ser un órgano contralor del Ejecutivo y puede pedirle cuentas. O sea, no es la Corte de Cuentas que hace una auditoría, la Corte de Cuentas es para otra cosa, pero para poder asignar dinero tiene que rendir cuentas el gobierno y ellos no quieren rendir cuentas. En este mismo tema, ayer decía el Partido Arena, estamos buscando corregirle la plana al gobierno en el tema de los veteranos. Se tuvieron que haber hecho una asignación presupuestaria de 86 millones. De préstamo en préstamo se está buscando cubrir esto y los veteranos están amenazando de tomar acciones más drásticas si no se les da estos beneficios. Mira, yo no sé si exactamente de ese mismo fondo puede salir eso, sobre ese objetivo en particular. No es una propuesta de Arena exclusivamente, sino que quien más ha cuestionado ese tipo de temas es el FMLN y el PDC, que han exigido que le den el 100%. Pero es que lo que pasa es que en el préstamo, en los destinos del préstamo, cuando se ratifica, ahí se dice que solo va X cantidad para los veteranos. O sea, no es que en este momento la Asamblea pueda decidir que los 250 millones de dólares van para otro destino. O sea, ya fue ratificado el préstamo y tiene rubros específicos. O sea, hay un rubro para las alcaldías, ¿verdad? Hay un rubro para el Fomilenio, que también está asignado en esa distribución. Hay un rubro para agricultura, hay un rubro para, no sé si es para el pago de las planillas del fideicomiso. Entonces, el tema es que para poder asignarlos presupuestariamente, que es lo único que falta, deben de ser específicos los destinos, las partidas presupuestarias y tener un plan de cómo se va a ejecutar eso. Y eso es lo que el gobierno no quiere explicar. Hay rubros evidentes, como el rubro de lo que va para Fomilenio, que son 55 millones de dólares, que es claro, o sea, eso ya se sabe qué es exactamente, y por eso es que el día de ayer estaban queriendo hacer un dictamen parcial, asignar no los 250 millones exactos, sino que solo aquellos rubros que son sumamente claros su destino. ¿Vea? Y no sé qué es lo que sucedió, porque ya no le di seguimiento y no lo terminé de ver, pero creo que esto de los patrulleros es lo que trabó todo al final de cuentas, que estaban como queriéndole asignar más recursos de lo que ya estaba ratificado, y creo que ahí se entrampó un poco la negociación. Pero el ciudadano debe entender algo: este dinero no se asigna, no es por un capricho de la Asamblea Legislativa, es principalmente porque el gobierno se niega a rendir cuentas y a decir los destinos específicos y cómo va a utilizar ese dinero. Hay demasiado ya irregularidad en el manejo de la emergencia por parte del Ejecutivo. Todos los salvadoreños son testigos en los medios de comunicación de tantos casos de presunta corrupción e irregularidad con los destinos de los fondos de la emergencia, que por lo tanto debemos de ser más duros. Creo que de todos es conocido los casos de corrupción en los gobiernos anteriores, en dos gobiernos de dos partidos diferentes. Y conociendo esos antecedentes, yo creo que ya es momento de que no dejemos que vuelva a ocurrir lo mismo. ¿Verdad? Porque en aquel momento a unos los pudieron haber acusado de malversar 300 millones de dólares en su gobierno entero, en los 5 años de gobierno, pero estos en menos de un año ya llevan más de 1.000 millones de dólares observados. Entonces, no podés permitir que el día de mañana, hasta que salgan, nos vamos a dar cuenta de todas las cosas que hicieron. En medio de estos análisis que se han hecho ya durante varias semanas del tema de la asignación presupuestaria,
surgió aquel hecho donde se vio involucrado el diputado Rodolfo Parker, que estaba con su celular y le estaban enviando unos informes, auditoría, podríamos decirlo así, No, le estaban haciendo comentarios de la Corte de Cuentas. Luego, a los días se elige al magistrado Ansora, que había sido supuestamente la persona que había hecho estos comentarios y se los había enviado al diputado Parker, y fue electo como presidente de la Corte de Cuentas. Se ha criticado por distintas fracciones legislativas y también por el mismo gobierno de que esta elección busca de alguna u otra manera afectar al Ejecutivo y asegura que no es transparente, es parte de una negociación o una repartición partidaria, porque Arena tiene 2 magistrados y el FMLN tiene 1. Yo los invitaría a interponer recursos de inconstitucionalidad de ese nombramiento en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Allí es donde estos rumores, es el único lugar donde pueden detenerse y pueden corregirse las anormalidades que se pudieron haber dado en estos nombramientos. Que el presidente no pueda intervenir y poner a sus preferidos como magistrados para que no lo investiguen, no quiere decir de que los que han sido electos son malos. Así como está haciendo ahora con el Instituto de Acceso a la Información, que si te diste cuenta el día de ayer, en Casa Presidencial hicieron una elección ilegal y a puertas cerradas, ¿verdad?, de uno de los magistrados que integran este tribunal. Eso lo está haciendo Casa Presidencial. Entonces, cuando no puede manipular los nombramientos de estas personas, de estos organismos contralores, precisamente el gobierno dice esto, dice que son de otros partidos y que lo que quieren es afectarlo. O sea, no es cierto, la institucionalidad está funcionando. Mira, el que nada debe, nada teme. O sea, si yo no he hecho nada malo, yo no veo por qué ocultar y cerrar las puertas a que las instituciones investiguen. O sea, por eso es que existe la separación de poderes y la institucionalidad en este país. Y si algo no me parece y que creo que están haciéndolo incorrectamente, también ahí está la Sala de lo Constitucional para poder ampararme. O sea, lo que pasa es que este gobierno no le gusta que lo controlen. Y eso, o sea, si tú te vas hacia atrás, te rememoras a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y principalmente la alcaldía de San Salvador, te vas a dar cuenta que Nayib Bukele toda la vida trató de bloquear cualquier intento de auditoría y de contraloría a su gestión. En la alcaldía de San Salvador yo creo que todavía vas a buscar y vas a encontrar cientos de expedientes declarados en reserva, tal y como hoy lo está haciendo en el gobierno. O sea, es que no le gusta rendir cuentas. Ese es el problema de Nayib Bukele y por eso es que ataca a las instituciones que quieren controlar. En medio de esta situación, y ya que me menciona el tema de la transparencia, hace algunos días se dio a conocer un decreto firmado por la presidencia donde se habla de que se pueden hacer compras o solicitar algún tipo de información para participar en licitaciones a través de correo electrónico, algo que aseguran que va en contra de la transparencia. Fíjate que, como yo digo, al César lo que es del César, ¿verdad? En este caso en particular no es cierto lo que se le está señalando al gobierno. No es cierto. O sea, las reformas al reglamento de la LACAP que se han planteado son reformas válidas, son reformas que no eliminan la transparencia y la competencia, porque principalmente las reformas son 3 a un reglamento, y la principal reforma lo que tiene que ver es que creo que no han entendido algunas personas que están señalando esto, es que existen 2 modalidades, 2 formas, 2 mecanismos de presentar ofertas al gobierno, a los entes estatales, ya sea alcaldías, gobiernos como tal. Esto solo aplica para los mecanismos de libre gestión, no para licitaciones. Primero, esa reforma solo es para libre gestión. Vea que son montos menores, que se presentan ofertas inclusive que se mandan por separado en cualquier hora de un día determinado, que así se presentan esas ofertas. Entonces, las 2 modalidades de presentación de ofertas que ya existen por ley, una es a través de un módulo electrónico de Compersal, que eso es lo que menos utilizan las instituciones, son, pero contadas con los dedos de la mano, las instituciones que reciben ofertas a través del módulo de Compersal. ¿Vea? Eso es uno. Y la generalidad, la inmensa mayoría de las instituciones reciben ofertas de libre gestión de forma presencial. Ellos establecen ahí en las bases, en sus bases cuando piden ofertas, dice, y deberá presentar ofertas el día viernes entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde en tal lugar físicamente.
¿verdad? Entonces tú puedes llegar con tu oferta a las 8, otro puede llegar a las 9, otro puede llegar a las 2 de la tarde, hasta las 4 de la tarde. Pueden llegar por separado en el día y hora fijado por la institución. Entonces, ¿qué es lo que el gobierno está haciendo con esa reforma? Es diciéndole, mire, en lugar de que tenga que desplazarse para venir físicamente a presentarme su oferta en el día y hora que yo ya lo establecí, puede mandármela por correo electrónico. Eso es todo. O sea, todo el mecanismo de la ley de la LACAP que establece que Comprasal tenés que convocar, que tenés que publicar, que tenés que decir quiénes son los ofertantes, que tenés que decir a quién le adjudicaste, eso sigue igual, eso no ha cambiado. Entonces, estas reformas precisamente vienen a eso. Yo creo que se confundieron los amigos que empezaron a señalar este tipo de cosas, pero en honor a la verdad uno tiene que ser correcto, o sea, no es cierto lo que le están señalando al gobierno en ese caso, no es cierto. Vamos a cambiar de tema y antes de irnos a nuestra segunda pausa, ayer se ha conocido que hay una advertencia de los Estados Unidos sobre el riesgo de ayuda, supuestamente por una interacción que ha habido con los poderes del Estado, y es que el vicepresidente interino de la Corporación Reto del Milenio, Thomas Kelly, habría enviado una carta a un asistente del presidente Nayib Bukele, donde ellos aseguran que los incidentes que han sucedido en el país podría tener consecuencias negativas. Esto ha preocupado, incluso el embajador Ronald Douglas Johnson ha dado su opinión. Mira, es que es preocupante lo que sucede en el país definitivamente. A raíz de los sucesos de el intento de la toma de la Asamblea Legislativa por parte del Ejecutivo el 9 de febrero y todos los hechos relacionados y vinculados a ese incidente, son los que han preocupado. O sea, el hecho de que en medio de la pandemia el gobierno haya evadido acatar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional también son cosas preocupantes. Estos dos elementos son los que al gobierno de los Estados Unidos y al Congreso de los Estados Unidos les han preocupado y están en una discusión si continuar con la ayuda al gobierno de El Salvador debido a estos dos factores en particular. No se la han quitado, o sea, eso todavía hay que decirlo, es claro, pero sí existe una preocupación del gobierno de los Estados Unidos al respecto. O sea, solo el hecho de que se esté discutiendo la continuidad de una ayuda a El Salvador por el comportamiento del órgano ejecutivo con relación a los hechos sucedidos al 9 de febrero y con relación al no acatamiento de resoluciones judiciales por parte del órgano ejecutivo es preocupante. O sea, lo hemos dicho muchos, nos hemos preocupado muchos y parecería ser también que al único que no se fija que eso está sucediendo es al embajador de los Estados Unidos precisamente. ¿Verdad? Que tiene, no sé cuál es el matrimonio y el respaldo que está teniendo con el presidente Bukele. Pero hay tantas señales por tantos lados y en todos los países del mundo que están preocupados por la situación de El Salvador y solo al embajador acá no le hace clic absolutamente nada de esto. Vamos a ir a una nueva pausa. Al volver venimos hablando un poco. Se ha inscrito y ha quedado como candidato oficial para una diputación para el 2021. Venimos hablando también de cómo se preparan los partidos políticos y las nuevas coaliciones que han surgido. Así que al volver continuamos con más de esta entrevista. Las cosas que has soñado, hay una que sobresale: tener tu propia casa en El Salvador. Cumple tu sueño en Quintas del Bosque, a 15 minutos de Santa Tecla. Amplios espacios interiores y zonas verdes. Infórmate al 503-2223-3047 y en Estados Unidos al 631-609-8707 o ingresa a nuestras redes sociales. Residencial Quintas del Bosque, tu casa para toda la vida. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations?
General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. El mundo del marketing cambió, pero también tu oportunidad se abre al mundo. ITV te lleva donde tú quieres estar. Tu oportunidad para estar en más de 5 millones de consumidores. Pregunta cómo puedes anunciarte contactándonos a estos números que aparecen en tu pantalla. O escribe al correo mercadeo@sitv.com. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos las 4 de la tarde con 41 minutos en su programa Contacto Salvadoreño. Hoy tenemos como invitado al analista político Carlos Araujo, así que si usted tiene preguntas, comentarios, hágalas llegar a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube de ITV El Salvador. Estamos leyendo todos sus comentarios. Carlos, ya en los últimos minutos de esta entrevista, quisiera conocer qué lo ha motivado a involucrarse ya hoy sí de manera partidaria, podríamos decirlo así, ya con un partido político y buscar una candidatura a diputado por el departamento de San Salvador. Alexis, yo creo que tú me conoces desde hace ya varios años, ¿verdad? Que hemos tenido mucha interacción por medio de entrevistas como un panelista de opinión, como un ciudadano preocupado. Yo he estado separado desde hace casi 8 años de la vida política partidaria y solo me había dedicado precisamente a estar en estos espacios de opinión, analizando la realidad, ¿verdad? Y como un ciudadano, así, ¿verdad? Que preocupado de la situación y expresando mis puntos de vista desde estas palestras. Pero yo creo que a raíz de lo que ha estado sucediendo en el país, con la entrada del gobierno del presidente Bukele, esa preocupación ha ido creciendo. O sea, cada vez estamos viendo más abusos de autoridad y cada vez estamos viendo un interés marcado y precisamente hoy más reconocido en la pandemia de parte del gobierno de querer hacerse el poder absoluto de este país a costa de lo que sea y usando los mecanismos que sean, ¿verdad? Mintiendo, manipulando, topando los medios, jugando con mucho marketing político electoral, sin importar realmente en el fondo el beneficio de la gente, ¿verdad? Porque si alguien, yo te diría, bueno, él quiere más poder, bueno, es válido, ¿verdad? En una democracia que quieras alcanzar el poder. El problema es que nos está demostrando este gobierno que ese poder que quiere alcanzar y lograr, un poder más absoluto al tener una asamblea favorable, incluso con 56 votos a su favor, le permitiría seguir abusando de las cosas que ha estado abusando. Creo que los ciudadanos han entendido y han visto en esta pandemia los abusos de poder, cómo un gobierno de alguna manera puede afectar a la población en la forma en que lo han hecho. O sea, esta pandemia, por mucho que quieran vender de que el gobierno ha hecho muy bien las cosas, a pesar de ese marketing político que tienen, porque tienen un aparato de comunicación formidable que gastan miles de dólares en crear percepciones en la población, pero al fondo, incluso tú ves ahora que sin una ley, sin un garrote, sin encerrarnos, este país ha bajado y ha reducido los índices de contagio. O sea, que nunca necesitamos encerrarnos de la forma en que nos querían encerrar, que no necesitábamos que nos golpearan en la forma que querían que nos golpearan para poder administrar esta pandemia. Y lamentablemente la forma en que el presidente lo ha hecho ha dañado la economía de este país, en el que tú y yo y el ciudadano que nos está viendo va a terminar pagando las consecuencias personalmente de esas pésimas decisiones del gobierno. Esto que estás viendo el día de ayer, de esa destapada del pacto con las pandillas de parte del gobierno, también es algo que es incorrecto, es algo que no le va a ayudar a la sociedad. El problema es que las decisiones que este gobierno toma van a afectarme a mí, a ti
a tus hijos, a mis hijos y al del ciudadano que nos está viendo. De eso se trata esto. O sea, no es que él va a tener poder por tener poder, es que esa concentración del poder nos está demostrando que no va a ser para favorecernos a los ciudadanos. Y por lo tanto, eso hay que detenerlo. Eso es lo que a mí me motiva a dar este paso, ¿verdad? A meterme en política partidaria en función de tratar de llegar a la Asamblea Legislativa. ¿Para qué? Para hacer un contrapeso al órgano ejecutivo y no permitirle seguir haciendo los atropellos que ha estado haciendo en este país. ¿Cómo cataloga Carlos Araujo el trabajo de los actuales diputados? Y si están haciendo ese debido contrapeso al presidente de la República, porque pueden tener la asamblea, podríamos decirlo así, el presidente no tiene diputados, pero hemos visto cómo la percepción de la gente al decir diputados o asamblea legislativa es decir dipurratas, ladrones, corruptos. Es correcto. Mira, la Asamblea Legislativa tiene una imagen sumamente negativa, ¿verdad? Y esa imagen se la han construido ellos mismos, los diputados y los partidos políticos. Eso es evidente y eso no se puede ocultar, pero precisamente es lo que parte de personas que nos queremos involucrar ahora en política, queremos llegar y cambiar, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo te digo? Te estoy poniendo un ejemplo claro, que aquí se ha destapado todo un escándalo con ese tema de las reformas de la LACAP, que este gobierno no quiere ser transparente por esa reforma. O sea, cualquiera que fuera oposición y por sacar un rédito político, yo te diría que es cierto y me sumaría al escándalo. Los diputados lo dijeron, por eso le consultaba. Pero ¿qué te estoy diciendo yo? Te estoy diciendo que no es cierto. O sea, yo creo que como político tenés que ser correcto, tenés que actuar de una forma seria, porque es la única forma en que vamos a transformar la política en este país. Tenés que ser responsable. No tenés que hacer igual que lo que estás queriendo combatir. Yo te estoy señalando que este gobierno tiene un aparato de propaganda donde gasta millones de dólares del erario público para crearte a ti una percepción diferente de lo que está sucediendo y que lo logra muchas veces, ¿verdad? Y yo te digo que él manipula la información, que él miente y hay formas de probarlo, hay muchísimos casos. Yo no voy a actuar igual si te estoy diciendo qué es lo que quiero combatir. Precisamente creo que esa es la diferencia entre las personas que queremos hacer un cambio en la forma de hacer política en este país. Nos escribe una amiga y nos dice, robar quizás es lo que quiere Carlos, dice. No sé a dónde. Yo por lo menos hasta este día tengo mis manos sumamente limpias y precisamente es lo que estamos señalando, es evitar que estos sigan robando. Yo no sé en qué lugar puedo robar en este momento yo. Si yo lo que quiero es evitar que sigan haciendo los mismos errores que cometieron durante el gobierno de Tony Saca, que cometieron durante el gobierno de Mauricio Funes, que cometieron posiblemente durante el gobierno del profesor Sánchez Serén. Eso es lo que hay que evitar y es contra lo que hay que luchar y eso hay que detenerlo en este momento. Ya tenemos esos precedentes y por lo tanto no podemos continuar actuando de la misma forma y permitiendo que roben de la forma descarada en que han robado. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos han enviado nuestros amigos, algunas preguntas. Cuando estábamos hablando del tema de las investigaciones y la tregua, al parecer la supuesta negociación que ha publicado el Faro, habla un amigo y nos dice, ¿por qué tampoco se hace una investigación a fondo del diputado Norman Quijano? Y al final ahí está como diputado y va a seguir en el Parlamento Centroamericano, nos dice un amigo. Bueno, yo no sé si el amigo se ha fijado o no que el fiscal presentó un requerimiento al respecto, ¿verdad? El tema en este momento de este diputado es que goza de un fuero, pero ese fuero no es eterno, ¿verdad? Inclusive el hecho de que hoy vaya postulado a un puesto al Parlamento Centroamericano no quiere decir que va a quedar, ¿verdad? Y por lo tanto en algún momento a partir del 1 de mayo del otro año puede ser procesado normalmente como cualquier otro ciudadano. O sea, el fiscal sí ha hecho las investigaciones, ha presentado los casos y para mí serían allá las instituciones judiciales las que tienen que determinar si es o no culpable alguno de estos señalados. Nos escribe otra amiga y nos dice, hay muchos candidatos como Carlos que lo que buscan al final es obstaculizar los proyectos del Ejecutivo, dice. Por eso yo sinceramente no entiendo ese tipo de declaraciones, porque yo te estoy señalando casos concretos de las falencias de este gobierno, de los errores de este gobierno, y por lo tanto no puedes permitir que siga violando la ley.
O sea, o aquí solo porque se trata del gobierno de Nayib Bukele, hay que decirle que sí y apretar el botón sin cumplir lo que ordena la Constitución. Yo creo que no es la forma correcta de hacer las cosas. Si este gobierno fuera transparente y fuera correcto, todo el mundo estuviera apoyándolo. Otro amigo nos dice, Arena no tiene credibilidad, dice, porque ni siquiera han explicado las donaciones de Taiwán que les quedaron en muchos de sus bolsillos de los financistas. Pues en mis bolsillos no ha quedado ningún 5, ¿verdad? Y yo te puedo responder por mí y te puedo asegurar que este servidor no haría ese tipo de cosas. Nos dice otros amigos que nos han escrito y nos dice, ¿qué propone Carlos si llega a la Asamblea Legislativa? Bueno, la Asamblea Legislativa precisamente lo que busca hacer es un contrapeso al órgano ejecutivo. ¿Para qué? Precisamente para mejorar la vida de la gente. O sea, exigir, volverte la voz de ciudadanos, en este caso del departamento de San Salvador, para representarlos y pelear, ¿por qué? Porque ellos vivan de una mejor forma. Pelear porque de alguna manera se legisle y que el gobierno también busque favorecer a los ciudadanos del departamento de San Salvador. Uno al final de cuentas termina siendo la voz de estas personas y el protector de esas personas. ¿Para qué? Para que tengan una mejor vida. Hay unas preguntas que a los candidatos a diputados que están viniendo a este espacio de entrevista se las estamos haciendo frecuentemente y es para que la gente tenga una opinión de cómo ellos catalogan cosas que podrían suceder en un futuro en nuestro país. Quiero conocer su opinión y esto va en la misma línea, me imagino, por la ideología del partido. Matrimonio del mismo sexo, el tema del aborto. ¿Cómo usted, cuál es su opinión sobre estos temas? Yo tengo una posición sumamente clara al respecto. Yo, Carlos Araujo, persona, yo no creo en el matrimonio del mismo sexo, no lo comparto y estoy en contra del aborto. Yo soy una persona provida. Yo, en mi persona, mi convicción y mis principios. Esto no quiere decir que como político yo de alguna manera no sea tolerante para poder discutir estos temas. O sea, yo creo que al representar a la sociedad en su conjunto, de alguna manera, allí hay personas que piensan posiblemente como yo, ¿verdad? Y personas que no piensen como yo. Pero creo que es un tema de que tiene que ponerse sobre la mesa y tiene que discutirse en la sociedad. El día que la sociedad salvadoreña esté, no sé si lo suficientemente madura, o que mayoritariamente de alguna manera crean que hay que favorecer el aborto o que hay que ser pro matrimonio gay, pues ese día tendrán los suficientes representantes porque serán la mayoría y podrán reformar las leyes que consideren pertinentes para permitirlo. Pero creo que hoy por hoy la mayoría de la sociedad salvadoreña no comparte estas cosas. No quiere decir que son tus enemigos, no quiere decir que tenés que discriminarlos, no quiere decir que no tenés que ser abierto y tolerante con estas personas. Yo respeto a las personas que piensan de esa forma, no tengo ningún problema personal con ellos, podemos discutir estos temas y lo único que hoy por hoy creo que la mayoría de la sociedad piensa de otra forma. El día que ellos sean mayoría, pues precisamente yo esperaría que ellos también respeten la opinión de las minorías. Una reforma a la Constitución está a favor usted y voy más allá. Una reforma para ampliar, yo ya sé su respuesta, pero quiero que me la diga, para ampliar el periodo presidencial. ¿Qué opina de una reforma a la Constitución en general y una para el tema de ampliación a los años de gobierno? Mira, la Constitución primero del país, nadie tiene por qué temer a plantear reformas. Yo creo que hay en el tiempo, las sociedades van evolucionando y por lo tanto hay cosas que pueden modificarse y adaptarse a los nuevos tiempos que la sociedad tiene. Uno de los temas principales, por decirte que yo sí metería a una reforma, es la elección de segundo grado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya vimos que eso es un mecanismo sumamente agotado y que se entrampa permanentemente y que se politiza demasiado. Creo que es un tema que hay que reformarlo completamente. Otro tema que hay que meter a discusión de reforma constitucional es el tema del fuero de todos los funcionarios públicos. Pero yo ahí sí tengo una opinión muy particular. El fuero no puede ser eliminado porque el fuero fue creado
precisamente para proteger a la oposición política en un país donde el que tiene más poder no tiene un mecanismo, no tenga un mecanismo de cómo coercionar a un político, a un diputado en su caso, en este caso, para que vote de una forma determinada o para sacarlo del juego para que no siga siendo la oposición que es. Te pongo un caso, si yo soy una persona sumamente incómoda del órgano ejecutivo, de repente el órgano ejecutivo con su poder que tiene al mando la policía, hacen un retén, me detienen, me ponen un paquete de cocaína en mi carro y me detienen. Ese es un delito común y por lo tanto que si no hubiera fuero ni para los delitos comunes me pueden hacer una operación de esa y ¿qué harían? Meterme preso y por lo tanto aquel político que es incómodo al gobierno lo sacan de circulación. Yo creo que sí hay que buscar reformas que permitan que en estos casos como el que acabamos de vivir con el diputado Magaña, de alguna manera exista un procedimiento más expedito y no politizado para quitarle el fuero y que pueda ser juzgado. ¿Verdad? Porque lamentablemente la experiencia nos ha determinado que los políticos se protegen entre ellos, ¿verdad? A la hora de querer que la Asamblea le quite el fuero a algún diputado. Hay varios comentarios de nuestros amigos y voy a resumirlos en uno solo. Hay muchos que dicen que han puesto algunos Arena igual a Simán o Simán igual a Arena. Hay muchos que dicen que al partido Arena lo manda el señor Javier Simán. Eso no es cierto. O sea, si eso fuera así, yo te aseguro que yo no estaría en Arena. Así te lo digo de claro. Y no es porque tenga algo en particular contra la familia Simán. Al contrario, son personas muy respetables y que han contribuido muchísimo para el país. Pero Arena no es un partido de donantes, no es un partido de estos grupos empresariales. Arena es un partido construido con mucho sacrificio por la clase media. ¿Verdad? La mayor parte de la gente que está ahí es clase media y clase baja, y de ellos es el partido. Y precisamente, bueno, yo en este momento que ya soy candidato a diputado, que he pasado por todos los filtros que existen en el partido para poder ser postulado y poder ser electo candidato, a mí en ningún momento se me ha condicionado nada de mi forma de pensar. Y hemos pasado procesos de entrevista para saber cómo pensamos. Y no se me ha condicionado, pero mira, tú vas a hacer caso a las líneas, ¿no? O sea, si alguien me conoce a mí sabe que yo soy rebelde y que soy rebelde sin causa, ¿verdad? Que jamás voy a someterme a obedecer una línea política partidaria solo porque sí. O sea, si yo no creo en lo que me están planteando, te puedo asegurar que voy a votar en contra si ya algún día soy electo diputado. Y no voy a permitir que me pongan un suplente, conste. O sea, que tampoco esa es la forma de demostrar una lealtad partidaria. O sea, yo creo que la política en este país debe de cambiar, y debe de cambiar radicalmente. Y la única forma de hacerlo es teniendo comportamientos éticos y correctos y defendiendo a los intereses de la población. Carlos, ¿qué opina de las coaliciones que han hecho algunos partidos políticos? FMLN, Nuestro Tiempo y Vamos son los únicos partidos que no van a hacer coalición. De ahí todos. Alcaldía de San Miguel y de San Salvador han sido como las que más han llamado la atención. Yo creo que son las que más llaman la atención precisamente la coalición Nuevas Ideas gana en estas dos alcaldías. Son dos casos que no creo que son muy similares. El caso de Will Salgado en San Miguel creo que tiene un poco más de lógica y de razón de querer hacerlo, porque Will Salgado esta sería la tercera ocasión que compite contra Miguel Pereira. Ya lo hizo 2 veces anteriores, perdió, pero perdió por pocos votos, ¿verdad? Entonces en esta ocasión que está haciendo una coalición con el partido, que es el partido hoy por hoy número 1, de alguna manera suena lógico que te vaya a aportar los suficientes votos que le hacen falta para poder consolidar su triunfo. O sea, así se ve en el análisis. En el caso de San Salvador es diferente, ¿verdad? Porque si tú, no sé si viste la encuesta, hay varias encuestas que se han publicado, pero nosotros hicimos una encuesta también, nosotros tenemos una empresa que se dedica a eso desde hace muchos años, para el caso de San Salvador, en donde se demostró, encuesta recién hecha el mes pasado, que el alcalde Mason duplica en intención de voto a Mario Durán. Eso está confirmado por 3 encuestas, no solo es la mía, no solo es la nuestra. ¿Eso qué quiere decir? Que buscar hacer esta coalición es más,
creo yo, un punto de desesperación de Mario Durán en función de tratar de alguna manera, juntar la mayor cantidad de votos posible para hacer competencia contra el alcalde Meiso. Pero en este caso yo creo que se junten, se vayan en vaca, lo que sea, yo les digo, lo puse en un tuit así, entre comillas, esa cachimbeada creo que no se la quitan. Ahí podría estar el futuro presidente de la República, entre ellos dos, dice. Podría, mira, yo no sé si entre Mario Durán, porque, o sea, lo que te puedo asegurar y confirmar es que al medirlos inclusive en imagen, el alcalde Ernesto Meiso en este momento, en imagen, anda en los mismos números de Nayib Bukele. En imagen, Mario Durán ni por cerca llega a esas ligas de competencia. Carlos, se nos ha acabado. 1 hora hemos tenido de conversación, ha pasado rápido y todavía nos quedaron un montón de temas que... Bueno, cuando tú querrás, a la orden, ¿verdad? Yo creo que es bueno que los ciudadanos tengan y escuchen otros puntos de vista también y con claridad y con definición de personas que piensan como yo. Gracias, Carlos, por haber venido. Un gusto, Alexis. A ustedes, amigos, que han estado en nuestra sintonía, les agradezco que hayan participado, que hayan enviado sus preguntas y comentarios a esta entrevista que hemos tenido de Contactos Salvadoreños. Si usted no vio por completo la conversación que hemos tenido con el analista Carlos Araujo, en Facebook, Twitter y YouTube de ITV El Salvador lo puede encontrar. Y también a las 9 de la noche a través de redes sociales se repite esta entrevista. Para mí ha sido un gusto que haya estado con nosotros. Y los invito a que se quede en la sintonía de ITV El Salvador, porque a las 7 de la noche se viene nuestro noticiero con nuestro compañero Gilson Rodríguez con lo más importante que hemos logrado recabar para ustedes. Les deseo que pasen un feliz fin de semana y que siempre estén pendientes de nuestras redes sociales y de nuestro periódico digital www.esitv.com.